compartir inicialmente el escritorio para que conversemos sobre los aspectos pues, que nos convocan en esta noche. Vamos a tratar el tema de lo que es la unidad 2 o elemento de competencia 2, que habla sobre los controles de calidad del software. Y dentro de ello, pues, hablaremos de los controles estáticos y los controles dinámicos, ¿verdad? Tal como está aquí, el resumen, aquí en la fuente de estudio, pues, se puede descargar el documento, o también podemos venir directamente aquí a contenidos, donde dice unidad 2 PDF, como para tenerlo allí. Pues, como siempre, tengo aquí un pequeño, digamos, resumen, porque la idea no es tampoco empezar a mirar, pues, todo el contexto de lo que es el documento, pues simplemente como para tener una introducción a lo que es o lo que son los controles de calidad de software. Pues digamos que básicamente cuando hablamos de ello, hablamos de las técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad, centrado en dos objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso, eliminar las causas de defecto en las diferentes fases del ciclo de vida. Entonces, estos dos objetivos son fundamentales. ¿Por qué decimos mantener bajo control un proceso? Porque cuando se aplican procesos de calidad en el desarrollo de software, desde que se inicia el proyecto, entonces se está evaluando la calidad. Eso significa entonces que podemos aplicar control de calidad desde la fase de inicio del proyecto hasta su fase final, indistintamente de cuál sea la metodología de desarrollo que se esté siguiendo. Puede ser metodologías prescriptivas o tradicionales, como aquellas clásicas que conocemos sobre las metodologías como espiral, incremental, modelo en V, la RUP, todas estas metodologías que conocemos como tradicionales y las que actualmente se trabaja, que son las metodologías ágiles como Scrum, Kanban, XP o programación esquema, entre otras. Entonces, por eso se dice que los controles de calidad nos sirven o nos permiten mantener bajo control un proceso. ¿De qué proceso hablamos? Del proceso de desarrollo, ¿sí? Cualquier organización que desarrolle software, pues tiene establecido un proceso para ello. Ese proceso, pues, aquí estaríamos hablando de aplicar modelos de calidad al proceso. Y tenemos también lo que es el objetivo 2, que es eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de vida. Por supuesto, pues si se está evaluando y se está aplicando controles de calidad, esos defectos se pueden detectar tempranamente y proceder enseguida a elaborar un plan de acción que permita corregir o superar esos defectos. Por eso, entonces, la importancia de aplicar calidad en el proceso de desarrollo de software. En general, pues se puede decir que son las actividades para evaluar la calidad de los productos desarrollados. Pues su objetivo es comprobar si un producto posee o no una determinada característica de calidad en el grado requerido. Yo le comentaba aquí al compañero ahorita, antes de que llegaran los demás, pues que es imposible lograr una calidad al 100% en lo que es el desarrollo de software. Pues no existe. Ese es digamos, el umbral deseado, poder llegar a ese 100%. Pero vemos que los requisitos cambian porque surgió una nueva ley nacional, ¿cierto? Cambió la normatividad y eso implica enseguida que debemos actualizar. Porque los requisitos del cliente cambiaron por X o Y motivos, entonces hay que hacer la actualización y mantenerlo allí, y eso ya implica muchas cosas. Porque inicialmente pues se tenía proyectado un requerimiento y luego surgió otro que implica y tiene relación con lo anterior, entonces eso nos impacta y debemos hacer ajustes. Entonces no es
digamos, 100% el objetivo. Pero ¿qué sí se puede lograr? Un objetivo que se considere alto, una calidad alta, que va a estar por allá en el orden de los 80-85% hacia arriba, ¿sí? Cuando se logra ese objetivo, entonces decimos que un sistema de información, un software, tiene calidad total deseada. ¿Bien? Entonces, ¿qué son los controles estáticos? Pues son aquellos que analizan el objeto sin necesidad de ejecutarlo. Es decir, son esas técnicas que nos permiten ir evaluando el sistema de información en sus distintas fases. Entonces serían aplicables, digamos, a etapas tempranas en el desarrollo de software. Aunque no hay una barrera totalmente estrecha, digamos, clara entre los controles estáticos y dinámicos, porque algunos controles automáticos o dinámicos pues requieren de la ejecución de algún tipo de controles, llámese estático, de código o de algunos dinámicos. Entonces, esta parte, pues, esa barrera no es totalmente, digamos, estática, es más bien dinámica y ya veremos hacia adelante algunas de estos tipos de controles. Entonces, aquí en la gráfica que se visualiza vemos los controles estáticos y dinámicos. Dentro de los controles estáticos pues están los manuales y están los automáticos. Dentro de los manuales se consideran dos disciplinas que son los informales y los disciplinados. Y dentro de los informales encontramos la comprobación de escritorio y la revisión por pares. Y dentro de los disciplinados están las revisiones y las auditorías. Dentro de los automáticos encontramos el análisis estático automático, pues que estos generalmente son los que realizan los compiladores o interpretadores cuando nosotros estamos creando, desarrollando, pues validan sintaxis, validan, digo, los tipos de datos que haya compatibilidad, etcétera. Ese tipo de errores, pues, lo realizan básicamente el compilador o interpretadores. El análisis de flujo y ejecución simbólica. Dentro de los automáticos también están las verificaciones formales. Digamos que esto es un conjunto de controles denominados estáticos. Más adelante hablaremos de los dinámicos. Esa gráfica también está allí en el módulo, así que no hay problema. Entonces tenemos los controles estáticos manuales y formales. Digamos que esta actividad la realizan los propios autores del objeto a comprobar o personas de su misma categoría y ocupación. Dentro de estos controles tenemos lo que conocemos como comprobación de escritorio o lo que es los desk check. Consisten en examinar a mano o individualmente el objeto que se desea, que se acaba de desarrollar. Digamos que el método más tradicional para realizar un programa se debe aplicar a los requisitos específicos o requisitos, especificaciones de diseño y códigos según se van desarrollando. Se sugiere pues que se debe ser cuidadoso y concienzudo para que sea efectivo. Es más efectivo si se hace intercambiando el objeto a examinar con otro compañero. Entonces, básicamente, esta comprobación de escritorio la realizan entre pares, ¿sí? Para mirar que el código, por ejemplo, cumpla con los estándares internacionales de codificación, la forma como se definen o se declaran las variables, cómo se definen o declaran los distintos métodos, etcétera, ¿verdad? Y se valida, pues, digamos, los condicionales, que estén bien estructurados. Con mucha frecuencia uno encuentra dentro del desarrollo de software que si hay que validar una condición 5 veces, entonces dice, por ejemplo, si A es mayor que B, entonces haga esto y fin sí. Luego, si A es mayor que C, entonces haga lo otro, fin sí. Luego, si A es mayor que D, y luego si A es mayor que E, etcétera. Entonces empiezan a abrir, cerrar condicionales, lo cual no es una buena práctica porque, digamos, si tengo muchos condicionales, el sistema debe evaluar
condicional por condicional, lo que demanda pues uso de recursos y de tiempos. ¿Qué se debe aplicar? Por ejemplo, entonces aquí aplicamos lo que conocemos como condicionales compuestos o múltiples más bien, que nos permite entonces decir, si A es mayor que B, haga esto, si no, si A es mayor que C, haga lo otro, si no, si A es mayor que B, haga esto, si no, etcétera, etcétera, y uno va aplicando, de tal forma que cuando se consigue y se evalúa la condición que cumple, automáticamente las demás opciones quedan descartadas y esto le da al software cierto, pues, agilidad y rapidez, porque ya no tendría que evaluar todas las condiciones. Eso por notar algunos de los posibles ejemplos que podemos encontrar. Entonces, este tipo de comprobación de escritorio se realiza entre pares y normalmente intercambiando. Yo desarrollo un código, tú desarrollaste uno, lo intercambiamos, yo reviso el tuyo, tú revisas el mío. Y de esta forma, pues, se hace ese primer control de calidad. La otra, pues, son las revisiones por pares o iguales, que consiste en revisar el código de un programador por otro programador. Se puede poner en práctica creando un panel que se encarga de revisar periódicamente muestras de código. Ahora, esto es lo otro. Nunca se revisa el 100% del código. Pues por estadística sabemos que cuando se hace un proceso estadístico a una muestra, normalmente lo que ese resultado arroja se puede extrapolar al 100% de la población, ¿cierto? Eso lo conocemos estadísticamente. Lo mismo pasa en el desarrollo de software. Pues tomamos porciones de código, se evalúan y generalmente lo que uno encuentra en esa porción de código se ve reflejado en el resto de código. Así que para estas revisiones por pares iguales, lo que se hace entonces es revisar ese código, pero digamos, muestras, no el 100%, porque imagínense un sistema de información muy complejo, pues demandaría muchísimo tiempo en revisión y sería un costo muy alto para la organización. Encontramos los controles manuales disciplinados, pues digamos que las revisiones y auditorías son la evolución natural de lo que son las comprobaciones de escritorio. Pero a diferencia de aquellas pasan a ser técnicas de grupo. Las anteriores son técnicas individuales. Estas ya son técnicas de grupo. Dentro de, digamos, su misión principal es conseguir que la responsabilidad del control de calidad no recaiga solo sobre el propio desarrollador, sino que, digamos, haya un equipo, lo ideal es que haya un equipo de calidad alterno a lo que es el equipo de desarrollo en sí para que vaya evaluando esto. Entonces, dentro de estos controles encontramos las auditorías. Pues todos sabemos que una auditoría consiste en realizar una investigación en la cual se puede determinar el grado de cumplimiento y adecuación de los procedimientos, instrucciones, especificaciones, código, estándares u otros requisitos de tipo contractual establecido y aplicable. Entonces, fíjense que esa es una de las grandes, digamos, ventajas que tiene la auditoría y que es aplicable, entonces, desde procedimientos, instrucciones, especificaciones, códigos, teniendo en cuenta los estándares o requisitos de tipo contractual. La efectividad y adecuación de la implementación realizada, digamos que se pueden considerar tres tipos de auditoría básicamente. Entre ellas está la de producto, cuyo objetivo es cuantificar el grado de conformidad del producto con las características requeridas. ¿Y cuáles son esas características requeridas? Pues aquellos, digamos, mínimos que se hayan indicado como metas de calidad que se deben lograr. Si se alcanza ese mínimo, entonces podemos decir que se cumple con el objetivo. Tenemos la auditoría del proceso, que el objetivo es evaluar el proceso de desarrollo o de gestión, su completitud y efectividad, determinando dónde se puede mejorar. Entonces aquí no evaluamos el producto como tal, sino lo que evaluamos es el proceso de desarrollo que tenga implementada la organización.
Recordemos que hay dos tipos de modelos de calidad, los que van orientados al producto y los que van orientados al proceso. Entonces, hay una auditoría de tipo de producto y hay una auditoría de proceso. Digamos que se suelen realizar dos tipos de auditoría de proceso. Auditoría de proyecto, su objetivo es evaluar la productividad y eficacia del equipo que trabaja en un proyecto, así como la efectividad de los métodos y herramientas utilizados. Fíjense que habla de evaluar la productividad del equipo, no del producto como tal, sino del equipo. Y la auditoría de gestión de proyectos su objetivo es evaluar la efectividad de las prácticas de gestión realizadas y organización del proyecto. Entonces van muy de la mano estas dos auditorías, lo que pertenece entonces a este tipo de auditoría de proceso. Podemos hacer una auditoría de proyecto o una auditoría de gestión de proyecto como tal, ¿sí? O se pueden hacer las dos, dependiendo pues de lo que es. Normalmente, digamos que dentro de la metodología Scrum, esto se hace de forma indirecta cuando se hace la retrospectiva del sprint, cuando se acaba el sprint, se hace una retrospectiva en la cual pues se analiza qué se encontró, cómo se llevó a cabo, cuáles fueron esos impedimentos que hubieron y a partir de ahí pues se generan planes de acciones para mejorarla, ¿verdad? Entonces, digamos que van implícitas dentro de esa dentro de ese encuentro específico que se lleva durante la metodología Scrum. Entonces tenemos que tener en cuenta esa parte, ¿sí? Que es muy importante aquí sobre que se evalúa entonces todo lo que es, digamos, no hablamos de un proyecto completo aquí, sino del sprint que entrega un incremento o un producto ya que es funcional y que cada incremento pues va teniendo mayor funcionalidad, pero desde el mismo primer release que se entrega, pues ya es funcional y se puede ir haciendo este tipo de evaluaciones. Encontramos entonces las auditorías del sistema de calidad. Digamos que el objetivo es evaluar la correctitud y efectividad del propio sistema de calidad establecido. Es decir, las organizaciones establecen su modelo de calidad y a ese modelo se le pueden hacer auditorías para evaluar, para verificar que realmente sea completo, que sea eficiente y que cumple pues con los requisitos de calidad especificados. El procedimiento habitual para realizar una auditoría consta de los siguientes pasos. Pues, se debe planificar, eso pues va inmerso a todo tipo de auditoría, siempre a la planificación. Se lleva a cabo, dice, la investigación, es decir, vas al campo, efectúas el proceso de inspección, se analizan los datos recogidos, se elabora el documento con las sugerencias a las soluciones o problemas encontrados y posibles mejoras, y finalmente se elabora y presenta un informe de resultado. Ese es el proceso que lleva cualquier tipo de auditoría. Por lo tanto, esta auditoría del sistema de control de calidad no es ajena a ese proceso. Se planifica, se lleva a cabo la investigación, se analizan los datos recogidos, se sugieren soluciones a los problemas encontrados o a lo que conocemos también como no conformidades, los que están, digamos, inmersos dentro de lo que es el proceso de calidad de las organizaciones. No hablamos de problema allí, sino de no conformidad. O sea, hay algo que no está de acuerdo a lo especificado. Entonces, se sugieren entonces esas soluciones de mejora a esas no conformidades que se hayan detectado. Se elabora y se presenta el informe de resultado. Otro de los controles muy utilizados son las revisiones, digamos que consisten en una reunión formal en la que se presenta el estado actual de los resultados de un proyecto a un usuario, cliente u otro tipo de persona interesada y se realiza el análisis de los mismos. Su objetivo es ofrecer a los gestores información fiable acerca de los aspectos técnicos del proceso de desarrollo, de la misma forma que les llega información fiable acerca de los costos y
de la programación del trabajo. Con esto, pues, se consigue que puedan tomar decisiones adecuadas para dirigir con éxito el proyecto. Entonces, fíjense que este tipo de revisiones va orientada, entonces, más bien a los gestores, o los resultados, pues, a los gestores del proyecto, a las personas que aportan, cierta forma, o patrocinan, pues, por los recursos financieros que requiere el proyecto e incluso tecnológicos. Entonces, se consigue que el peso de la evaluación técnica no recaiga sobre las mismas personas involucradas en el desarrollo de software, sino en otras personas técnicamente competentes y objetivas, ¿sí? Para evaluar entonces este tipo de situaciones. Decimos que las revisiones, pues, son el único método de control de calidad eficaces en las fases iniciales del desarrollo, pues, a la hora de identificar lo que se conoce como desviaciones respecto a las especificaciones de calidad, es decir, aquello que no está cumpliendo el requisito mínimo de calidad que se haya establecido. Redundan en una mejora directa en la calidad del objeto que se examina y provoca indirectamente una mejora en la calidad del proceso desarrollado al facilitar la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo. Al mismo tiempo facilitan el control del costo y del tiempo. Digamos que las diferencias más importantes entre las revisiones y la auditoría son: las revisiones se llevan a cabo desde las primeras fases del desarrollo, mientras que las auditorías se llevan a cabo en las fases finales, ¿sí? Entonces, yo no puedo auditar un código, pues, si no está totalmente desarrollado. No puedo auditar un proceso si ya no está totalmente detallado. Entonces, las revisiones se aplican normalmente al principio y las auditorías al final. El objetivo de la revisión es detectar defectos, ¿sí? Mientras que el objetivo de las auditorías es certificar conformidad e identificar desviaciones, ¿sí? Entonces, aquí hay una gran diferencia, ¿sí? Las revisiones tratan de detectar defectos, fallas, mientras que las auditorías lo que hacen es certificar la conformidad, es decir, que no se encuentren dificultades, que no se establezcan, no se realicen evidencias de no conformidades dentro del proceso. ¿Cuáles son los tipos de revisiones? Pues encontramos las inspecciones, en las que los participantes van leyendo el documento paso a paso, guiados por el autor y comprobando en cada paso el cumplimiento de los criterios de una lista de comprobación. Es decir, para yo hacer una inspección, previamente se ha creado un checklist, ¿sí? Una lista de comprobación, y se va evaluando que el código que se está inspeccionando, pues, cumpla con todos esos requisitos que se hayan establecido en ese checklist. En cambio, las visitas guiadas o walkthrough, en la que se demuestra la funcionalidad del objeto revisado mediante la simulación de funcionamiento con casos de prueba y ejemplos. Se introduce el objeto, los casos de prueba, y se van registrando los resultados intermedios. Es decir, esto, pues, se hace como, digamos, una prueba, ¿sí? Como una prueba en la que se insertan o se le dan valores iniciales y se hace un seguimiento. Puede ser de forma manual o puede ser de forma automatizada, ¿sí? Normalmente, pues, ya los software, los distintos lenguajes de programación traen inmerso, pues, el tipo de prueba que se le puede ir haciendo y se puede ir programando a medida que se va desarrollando el software, para que el sistema vaya automáticamente arrojando los resultados. Todo esto lo que implica es que se hacen esas pruebas teniendo en cuenta valores, lo que llamamos a veces valores fronteras. Es decir, ¿qué pasa si tiene el valor mínimo o el valor máximo? ¿Y qué pasa si tiene un valor medio? ¿Funciona? ¿Y qué pasa si se le da un valor por fuera del mínimo y por fuera del máximo? ¿Cómo se comporta el sistema? Entonces, básicamente eso es lo que se puede hacer en una visita guiada.
¿Cuáles son las diferencias? Pues entre lo que es una inspección y una visita guiada, tenemos. Las visitas guiadas están planteados como una medida de ayuda al desarrollador, mientras que las inspecciones como una medida de ayuda al gestor. En las visitas guiadas o walkthrough, el objetivo fundamental es incrementar el entendimiento, comprender mejor el objeto, mientras que en las inspecciones es detectar defectos. En las inspecciones, el proceso está guiado por la lista de comprobación. En los walkthrough está guiado por la estructura del producto revisado. Las inspecciones se planifican y se procesan de una manera mucho más formal que los walkthrough. Esas son algunas de las diferencias entre estos dos tipos de controles. Dentro de pues, su implementación, una inspección se planifica, se hace la orientación inicial, se prepara al individuo, o se hace una preparación individual de las personas que van a asistir, se hace una reunión de inspección, seguimiento y evaluación. Entonces vemos que tienen digamos, una planificación, unas fases muy bien estructuradas, mientras que en las visitas guiadas se planifica, se prepara el individuo, se hace una preparación individual y se realiza la reunión como tal. Entonces es más informal, digámoslo así, mientras que las inspecciones son mucho más formales. Aquí están, pues, digamos, un cuadro comparativo entre lo que son las inspecciones y las visitas guiadas o walkthrough. Digamos que dice aquí que hay una orientación, digamos que a la educación de grupo y no están en la walkthrough. Preparación individual, hay una educación individual, mientras que acá es preparación individual, educación individual. Digamos que en las reuniones encontrar errores de grupo y en las reuniones de grupo es educación de grupo, discusión de alternativas de diseño, encontrar errores. Y vemos que la inspección tiene un seguimiento que es arreglar problemas y una evaluación que es asegurar que todos los problemas se hayan resuelto. Y acá en la walkthrough no se realiza este tipo de eventos. Por lo que, digamos que desde ese punto de vista, las inspecciones tienden a ser más efectivas que los walkthrough. ¿Cuáles son los tipos de revisiones que se pueden realizar? Digamos que a la especificación de requisitos es muy útil para facilitar el descubrimiento de los errores introducidos en la especificación de requisitos en fases tempranas de desarrollo. ¿Cuáles son los tipos de errores frecuentes? Encontramos requisitos poco claros, contradictorios, erróneos o imposibles de probar. ¿Sí? Cuando hay un tipo de requisito con esta característica, pues, digamos que no se puede garantizar, pues, calidad, porque esos requisitos poco claros, contradictorios o imposibles de probar, pues, son una muestra de que hay ya alguna dificultad, algún inconveniente, pues, no se tomaron bien esos requisitos. Requisitos o especificaciones incompletas. Digamos que no está todo específico sobre lo que se requiere, entonces allí hay una deficiencia. Requisitos irrelevantes para el problema que se trata de resolver. Después encontramos requisitos que realmente no cumplen ninguna funcionalidad, que si se omiten, pues igual no va a pasar nada, ¿verdad? No funciona porque, digamos, son totalmente irrelevantes. Dentro de la revisión del diseño sería la otro tipo de revisión que se puede aplicar. Encontramos entonces que ya tenemos la de requisito y ahora la de diseño. Su objetivo es evaluar el estado en el que se encuentra el proceso de diseño, así como descubrir errores o contradicciones entre la especificación de requisitos y el diseño o interfaces entre módulos. Entonces, este es otro tipo de revisión que se puede aplicar, que ya tiene que ver con el diseño propiamente dicho. Aquí entonces se va evaluando a medida que se va avanzando en el proceso. El otro tipo de revisión es la revisión de código. ¿Sí? Se suele tomar, digamos, de forma
de revisar por pares o inspección. Uno de sus objetivos es determinar que el código se corresponde con el diseño detallado que se realizó. Se basa en la lectura del código, lo que exige de los programadores un código, se exige de los programadores un esfuerzo para hacerlo legible. Aquí, ¿qué se hace entender con esto? Pues que se debe documentar un código. ¿Y cómo se documenta? A través de comentarios, ¿verdad? Para ir, pues, dejando ahí claridad sobre lo que hace, digamos, cierta función, cierto método, etcétera. Dice, los estudios muestran que mediante las inspecciones de código, más de la mitad de los errores de programación se pueden detectar antes de pasar a la prueba modular y que los programas que han pasado por una inspección de código contienen considerablemente menos errores. Entonces, aquí está la importancia de este tipo de controles en la revisión de código porque reducen considerablemente el número de errores que se puedan detectar. Entonces, mire que encontramos tres tipos de revisiones. Son las de requisito, las de diseño y las de código, ¿verdad? Que van como de la mano allí, una de la otra. Y eso, por eso que decimos que se aplican estas a etapa temprano, porque lo primero que se hace pues, son los requisitos, luego el diseño y después se codifica. Bien, otro tipo de revisiones son las pruebas, ¿sí? Las que se hacen, las revisiones de las pruebas. Se pueden efectuar dos tipos de revisiones de prueba, del diseño de la prueba como tal y de la inspección de esta. Digamos que el objetivo de la revisión de la prueba, del diseño de la prueba, es comprobar que el diseño realizado esté de acuerdo con los objetivos que se persiguen. Mientras que de las inspecciones, comprobar que las pruebas se han ejecutado correctamente de acuerdo con el procedimiento de prueba especificado. Digamos que hay los análisis de resultados obtenidos con cada una de las pruebas desarrolladas. Entonces, ese en síntesis es, digamos, el objetivo del diseño de las pruebas y de las inspecciones. Entonces, hasta aquí tenemos los controles estáticos. Como vemos, pues tenemos una gran variedad de controles que podemos aplicar dentro del marco del desarrollo de un sistema de información referente a los controles estáticos. Dentro de los controles dinámicos, pues encontramos que estos controles la mayor parte del análisis de estos controles automáticos, del análisis estático automático del código lo realizan los compiladores que pueden detectar errores léxicos, sintácticos y semánticos. Cuando hablamos de errores léxicos es, digamos, que cumplan cómo se debe escribir o evalúan las palabras reservadas, ¿sí? Que esté bien escrito. Sintáctico, pues habla de la sintaxis. Hay lenguajes que son como Java, por ejemplo, que pide que cada línea de código termine en un punto y coma. Entonces, si no se cumple, pues eso es un error de sintaxis. Para el caso de Python, por ejemplo, que no tiene punto y coma, pero sí exige obligadamente la indentación del código, ¿verdad? Para determinar pues, qué líneas cumple o pertenecen a un grupo de sentencias. Entonces, ahí hablamos de sintaxis. Y cuando hablamos de la semántica, significa que cuando voy a evaluar una expresión, el resultado de esta pues sea compatible con los tipos de datos especificados. Y ahí es cuando nos dice el compilador al momento de la ejecución o el interpretador que hay incompatibilidad de tipos de datos, porque estamos de pronto evaluando, no sé, 2 enteros y estoy esperando un float, un real, y eso entonces no me va a generar el resultado específico. Y ahí es donde viene la incompatibilidad. Entonces, esos más o menos son los tipos de errores que se evalúan: léxico, sintáctico y semántico. Otro tipo de control es el análisis de flujo, que consiste en trazar
comportamiento de variables del programa desde su inicialización hasta que termina la ejecución de este. Entonces, aquí lo que hacemos, pues, es darle valor a una variable o a varias de estas y le hacemos un seguimiento para ver cuál es el comportamiento de esta durante el desarrollo del proceso, ¿verdad? Y ahí poder ir evaluando si se cumple, pues, con lo esperado. Está también la referenciadas cuando se obtiene su valor en memoria durante la evaluación de una expresión en una sentencia. Parte derecha de una sentencia de asignación, índice de acceso en un array, ¿verdad? Entonces sabemos que la parte derecha de una sentencia, pues, es donde se lleva a cabo algún tipo de operación, que eso arroja un resultado específico. Y si estamos hablando, pues, de un vector, aquí hablamos para tener entonces el índice que nos permita tener acceso a los elementos que conforman un array. Están las definidas cuando se obtiene un nuevo valor para la variable como consecuencia de la ejecución de una sentencia. Y digamos que aquí habla de la parte izquierda de la sentencia de asignación. Pues entonces cuando se obtiene un nuevo valor es porque se ha llevado a cabo un proceso que modifica el valor inicial que se le ha dado a la variable y entonces digamos que ahí se conoce como definida para verificar, validar que ese nuevo valor esté acorde a los requisitos que se hayan establecido previamente. Y tenemos la no referenciada cuando ya no se puede determinar el valor de la variable a partir del flujo del programa. Pues muchas veces eso sucede con alguna frecuencia cuando no se tiene una buena toma de decisiones, normalmente cuando se evalúan un condicional a través de la sentencia, pues el if o el sí y un caso, un switch, un case, ¿verdad? Un case que conocemos para que, digamos, nos arroje algún valor. A veces esas variables son no referenciadas y pues no obtienen el valor que se desea lo tenga, pues el valor que deberían tener, porque se pierde la referenciación entre líneas de código y nunca llegan pues a llegar a tomar o a dar ese valor esperado a una determinada variable. Otro tipo de controles son las ejecuciones simbólicas. Consiste en ejecutar simbólicamente ciertos caminos dentro del programa, durante la cual se verifican ciertas expresiones simbólicas con respecto a ciertas condiciones y afirmaciones preestablecidas. Entonces aquí pues básicamente digamos se da valor a ciertas variables y se le hace un seguimiento para ir evaluando pues que cumpla con las distintas condiciones que se hayan previamente establecido. El resultado de la ejecución simbólica se puede entonces comparar con la especificación externa del programa y ver si están de acuerdo con otras. Otro tipo de control, pues, son las verificaciones formales, en las cuales consiste en demostrar matemáticamente la corrección de un programa con respecto a sus especificaciones. Estas técnicas solo se utilizan para sistemas críticos debido al costo que conlleva. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es un sistema crítico? Por ejemplo, los sistemas de navegación de un avión. Eso es un sistema crítico. Imagínense que un sistema de estos falle, pues trae gravísimas consecuencias, al igual que el sistema de navegación de un barco, por ejemplo, que debe ser 100% confiable, preciso, ¿verdad? Para poder optimizar pues, la navegación, porque de lo contrario, pues, digamos, se perdería en la inmensidad del océano. Y lo mismo sucedería, por ejemplo, con un avión. Se perdería en el espacio si este sistema llega a fallar. Entonces, esto se aplica básicamente a sistemas críticos debido al costo que conlleva. Los métodos más conocidos son los basados en la lógica de Hart,
los basados en la aproximación de Distrac y una aproximación funcional de Mills. Entonces, estos son algunos de esos controles. Y pues básicamente, digamos, cuando son sistemas de información transaccionales, no se ha tenido en cuenta, sino que solo aquellos sistemas que son, digamos, críticos, que requieren un alto grado de precisión, en lo que se llevan a cabo este tipo de prueba de verificación formal. Entonces tenemos los controles automáticos, que ya veníamos a hablar entonces de el tema 2 de esta unidad, y son aquellos que requieren ejecución del objeto que se está probando. Hasta la fecha, pues no se han desarrollado ninguna teoría universalmente aceptada acerca de pruebas de software. Fíjese, así como no hay un modelo de calidad universalmente válido, aprobado, tampoco se considera que hay una teoría universalmente aceptada acerca de las pruebas de software. Lo que existe entonces son buenas prácticas, ¿sí? Lo único que hay un conjunto de aproximaciones metodológicas que facilitan y hacen más eficiente el proceso de pruebas. Se llama prueba de software al proceso en que se ejecuta un sistema con el objetivo de detectar fallos. Y en el gráfico vemos entonces ya los dinámicos. Encontramos el método de caja negra y el método de caja blanca. Dentro de la caja negra encontramos métodos de clase de equivalencia, análisis de valor de frontera, grafo causa-efecto, adivinación de error, entre otros. Mientras que los de caja blanca se dividen en métrica de cobertura y métrica de complejidad. Y para cada uno de ellos, pues, existe algunos tipos de controles que podemos aplicar. Por ejemplo, dentro de la cobertura está los de sentencia, los de segmento, decisiones de ramificación, de condiciones, de combinaciones, entre otras. Y dentro de los métricas de complejidad está la complejidad ciclomática, la esencial y la real. ¿Qué se hace entonces dentro de los controles automáticos? Pues se llaman depuración al proceso en que se localiza el defecto, que es la causa de un fallo. Se determina la forma de corregirlo, se evalúa el efecto de la corrección y se lleva a cabo dicha corrección. Por lo general, un segundito, chicos. Amor, tu mamá. Se llama entonces, por lo general, después del proceso de depuración, será necesario repetir el proceso de prueba. ¿Sí? ¿Para qué se repite? Para verificar que los errores que se detectaron inicialmente realmente sí hayan quedado resueltos. ¿Sí? Entonces, cuando se hace este tipo de controles, normalmente se repite para poder validar que ya quede superado. ¿Con qué? Para garantizar que el efecto quedó efectivamente, el defecto, perdón, quedó efectivamente corregido y que no se introdujeron nuevos defectos. Porque eso es lo otro. Normalmente hay que validar porque a veces se detecta un defecto, se corrige, pero esa corrección puede generar otros defectos. Entonces hay que estar seguro que esas nuevas correcciones o esas correcciones que se aplicaron, pues no hayan generado otro tipo de defecto o fallos en el sistema. Dice, en un proyecto grande las pruebas se pueden llevar el 50 o el 60% de esfuerzo dedicado al proyecto. Fíjese lo costoso que es. El 50 o el 60% del esfuerzo de desarrollo del proyecto. Por eso es importante seleccionar bien las pruebas que se van a realizar, teniendo en cuenta que solo las pruebas que sean relevantes son las que realmente merecen la pena aplicar. Y aquí entonces es donde el equipo de calidad define cuáles son esas pruebas
y cuáles son, digamos, los momentos en que se van a aplicar, porque como vemos, son muy costosas. Llevan el 50 o el 60% del esfuerzo del proyecto. Por eso, entonces, hay que ser muy selectivos y prudentes para aplicarla. Eso no quiere decir que las tenemos que omitir. No, lo que tenemos es que optimizar el tipo de prueba. Fundamentalmente aplicar pruebas iniciales, ¿sí? En las etapas iniciales, que eso nos garantice que desde los requisitos hasta la parte de diseño y desarrollo, pues se hayan depurado el mayor número de posibles errores que se puedan haber cometido. ¿Cuáles son los tipos de pruebas? De acuerdo con la IEEE, pues pueden ser modular, unitaria, por componentes de integración del sistema de aceptación, ¿verdad? Que se pueden llevar a cabo. Entonces, hay un gran número de pruebas. La ISO también, se me escapa ahorita el número de la ISO, también tiene pues algunas, digamos, recomendaciones sobre el conjunto mínimo de pruebas que se puede aplicar, pero entre estas coinciden en que sean modular, unitarias, de componentes de integración del sistema y de aceptación. Digamos que dentro de las pruebas de caja negra, digamos que la elección de los casos de pruebas no se va a basar en el conocimiento que se tenga acerca de la estructura del objeto, sino en el conocimiento acerca de la funcionalidad deseada. También se le llama prueba funcional o prueba orientada al diseño. ¿Qué pasa con las pruebas de caja negra? Pues nosotros normalmente conocemos las entradas y evaluamos la salida. ¿Sí? No nos interesa mucho lo que está en el medio, que es el proceso. Si el sistema arroja los resultados arrojados son los esperados, entonces decimos que cumple. Eso básicamente es, en términos generales, lo que son las pruebas de caja negra. No nos interesa tanto el proceso como tal, sino que las salidas cumplan con los requerimientos. Una prueba de caja negra exhaustiva requerirá la generación de un caso de prueba por cada combinación posible, válida o no válida, de los valores de entrada, lo cual resulta imposible en la mayor parte de los casos de producirse una explosión combinatoria. Dice que se utilizan diferentes criterios a la hora de restringir el número de casos de prueba. Digamos que los métodos más usuales son la clase de equivalencia al análisis de valores de frontera o valores mínimos, los grafos de causa-efecto y tablas de decisión y adivinación de errores. La más común de todas es esta de los valores de frontera, ¿verdad? La que yo le hacía referencia hace un ratico. Estos valores de frontera, ¿por qué son importantes? Porque cuando yo doy el mínimo valor o el máximo valor, estamos evaluando el comportamiento del sistema, digamos, en los extremos. Y a veces, pues, es prudente darle un valor que esté por fuera de ese límite para mirar y evaluar cómo se comporta. Uno de los errores que normalmente se comete en este tipo de pruebas es que se insertan valores que sabemos nos van a arrojar un resultado correcto. Y cuando se hace la prueba, lo que debemos insertar son valores que puedan ocasionar errores para verificar que el sistema realmente sí está validando adecuadamente este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, esta es una de las pruebas más comunes, que son las pruebas de análisis de frontera o valores límites. Entonces, son muy importantes que se lleven a cabo bajo ciertas condiciones. Dice, la elección de los casos de prueba se va a basar en el conocimiento que se tenga acerca de la estructura del objeto, diseño detallado, diagramas de flujo de casos y de control, código fuente. También se le llama prueba estructural y se pueden clasificar en dos métodos basados en métricas de cobertura o métricas de complejidad. Son los dos tipos, pues, de pruebas que pueden haber.
Cada uno de los diferentes tipos de prueba implica la realización de un conjunto de actividades estándar, así como la producción de un conjunto de salidas, ¿sí? Para validar, pues, que las entradas sí estén, que las salidas, perdón, estén de conformidad con las entradas. Dentro de los métodos, pues, de la prueba encontramos que las pruebas estándar y las pruebas asociadas. Se planifican ambas. En la prueba estándar se hace el diseño. Acá en la otra pues, se hace el documento de diseño de la prueba. Determinación de los casos de prueba, especificación de los casos de prueba, planificación de los procedimientos de prueba, especificación del procedimiento de prueba, ejecución, informe de los casos de prueba y análisis y evaluación y informe de prueba. Como ven, pues son muy similares este tipo de, digamos, de característica entre las pruebas estándares y las asociadas. Bien, eso en síntesis, a muy grande rango, es el contenido de lo que es el elemento de competencia 2 o unidad 2, pues, en la cual se habla sobre controles de calidad del software y dividido entre lo que son los controles estáticos y los dinámicos. Básicamente, pues, ese es el contenido que están invitados a leer, a profundizar en el documento y a complementar con estas fuentes que se disponen para, digamos, ampliar un poco, pues, el conocimiento y la información acerca de esto. Esto realmente es un tema que da para mucho, para hablar, pues, muchos temas de donde cortar, como se dice, y abarcar, pero digamos que en resumen básico, pues, se lleva bajo estos conceptos. ¿Qué tenemos en desarrollo? Pues tenemos en desarrollo el foro 2, ¿cierto? Que está allí disponible para que participemos con las mismas condiciones del foro 1. Entonces aquí hay un resumen. Dice, según la anterior descripción, se puede afirmar completamente que la aplicación de controles de calidad, proyectos de desarrollo de software garantizan un 100% la calidad. ¿Sí o no? Argumente. ¿Qué controles de calidad usted aplicaría usted a un proyecto de desarrollo en la fase inicial? Y queda la respuesta a los compañeros mínimo 2, que son las mismas condiciones. El aporte propio 2, el aporte a cada compañero hasta 1.5 y el foro está disponible hasta el día 3 de marzo. Estamos hablando del próximo viernes, ¿verdad? Se cierra. Y está en desarrollo, pues, el trabajo 1. Digamos que este es una especie de actividad que inicia en este trabajo y finaliza en el próximo. Pues nos dicen que hay una organización que usted representa, que es contratada como consultor del sector para una MIPYME que presta servicios de control de plagas a nivel empresarial y doméstico. Requiere un sistema de información que le permita registrar y tener un control efectivo de todos sus procesos, tanto a nivel operativo como administrativo. Hay unas preguntas que se deben responder. ¿Qué modelo de calidad aplicaría usted? Debemos justificar esa respuesta. Según el modelo de calidad, ¿qué metodología de desarrollo de software sugeriría? Entonces aquí tenemos que evaluar. De acuerdo al anterior indique, ¿qué lenguaje de programación recomendaría para desarrollar? ¿Qué base de datos? Recuerden que es una MIPYME. Sí, es una MIPYME, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué base de datos recomendaríamos? Para su implementación, ¿cómo lo sugiere? Que se haga en la nube, de forma local. Otro, ¿cuál? Vamos a describir los módulos que conforman el sistema de información con una pequeña descripción. No vamos a detallarlo. Es simplemente describir, pues, cuál sería una funcionalidad de cada uno de los módulos que conformarían ese sistema de información. Vamos a proyectar el valor o el costo de ese proyecto
y el tiempo en meses que llevaría a desarrollarlo, ¿sí? Porque es muy importante dentro de una propuesta que se elabore para un sistema de información, pues tener un aproximado. Aunque, ojo, las metodologías ágiles sugieren que se puede establecer el alcance, pero el costo y el tiempo, digamos, pues, depende, como ya trabajamos por incremento, pues de la necesidad y requerimientos de la organización. Entonces, esto varía un poco, pues, desde el punto de vista de la metodología, pero de todas formas, cuando hay un requerimiento y se desea, es muy importante proyectar. Ojo, proyectar no se le está diciendo que es el valor real del sistema, porque depende entonces de los requisitos, ¿verdad? Aquí estamos en una fase de iniciación y de acuerdo a la proyección, pues se puede estimar de acuerdo al cronograma y a los módulos que se hayan establecido, pues el valor que pueda causar el desarrollo de ese sistema. Finalmente, pues vamos a escribir una conclusión sobre lo que es el desarrollo. Básicamente, pues que especifique allí y se indique, pues, digamos, cuál es la particularidad de su propuesta, porque esto es como si fuéramos a participar en una licitación, ¿verdad? Entonces, como que la mejor propuesta es la que va a ganar, entonces allí, pues, a escribir una conclusión acerca, pues, del desarrollo como tal. Y lo mismo, pues, que debe tener como mínimo, pues, lo que ya conocemos, portada, introducción, objetivo general, objetivos específicos, desarrollo, conclusiones y las referencias. Básicamente, va del 21 al 5 de marzo, es decir, el próximo domingo. Finalizaremos allí con esta actividad. Eso sería lo que tenemos en desarrollo. No sé si alguno de los participantes pues tiene alguna inquietud. Hay una mano levantada. Profe, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Adelante. A ver, ¿cómo se la planteo? Con esta segunda Disculpa, se fue el audio, no te escuchamos. la idea es hacerla. Hola, hola. Hola. No, no sé, no te escuchamos. Se cayó. Sí, Hola, hola, hola. allí, hola, allí. Adelante. Bueno, vuelvo y pregunto, profe, con este trabajo, pues tengo una inquietud. ¿Más adelante vamos a desarrollar algo o solamente es la idea de documentar las recomendaciones? Lo pregunto porque, por ejemplo, en mi caso, yo el tema de programación, más bien poco, entonces por eso es específica la pregunta. No vamos a desarrollar, vamos a elaborar la documentación en este caso respondiendo esas preguntas y lo que vamos a hacer en el trabajo 2 pues ya va un poco relacionado, pero no hay desarrollo con ello, así que no hay problema, porque realmente sabemos que no nos alcanza el tiempo para eso. No, la idea no es desarrollar, la idea es cómo aplicar, digamos, para aplicar algunos procesos de calidad, pero no más, no vamos a desarrollar en este caso. Ah, ok, muchas gracias por la respuesta. Vale, con todo gusto. ¿Alguien más? Bueno, parece que no. Entonces, dejamos aquí por hoy y los invito al siguiente encuentro que está dentro de 15 días para que conversemos sobre el elemento de competencia 3. A todos, muchas gracias por participar. En el día de mañana, entonces, les estaré proporcionando la grabación y, digamos, el resumen de esta presentación que les compartí. Feliz noche para todos. Que descansen. Chao. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches.